La casa 6, el desarrollo de la técnica libera la imaginación, dicen por ahí. Bueno, pues hoy con José Alberto vamos a analizar en profundidad los planetas en casa 6. Muchas gracias, José Alberto, por estar acá con nosotros. Gracias, Juan Carlos y compañía. Después de este mes, estos meses que hemos vivido intensamente, al menos yo, y con esta conjunción Urano, nodo norte, Marte y tal, que ha sido, yo diría, pues, sí, como podía esperarse de esta conjunción, pienso que no nos ha defraudado a nadie, incluso ha superado nuestras expectativas. En fin, bueno, si uno no cree en la astrología, este es un buen momento para ir cambiándose de ideas, ¿no? En fin, sí, sí. Casa Bueno, 6. casa 6 y contarles a nuestros oyentes que José Alberto mañana está de cumpleaños y entonces está una deliciosa tertulia que vamos a hacer previo a su retorno solar. Quiero felicitarte, José Alberto, con mucho cariño y con mucho afecto. El abrazo te lo voy a dar allá en Mallorca, con toda. Y un feliz cumpleaños. Será mutuo porque tú también lo has celebrado hace muy poquitos días. O sea que es sí, efectivamente, es un retorno solar muy fuerte, muy marcado por este Urano-Saturno, ¿no? O sea que sí, es el ir dejando detrás lo viejo y entregarse a lo nuevo, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva. Pero bueno, vivir es arriesgado, es tan arriesgado que todos acabamos muriendo de lo arriesgado que es, ¿no? Por eso es mejor ir aceptando el riesgo conforme se nos va presentando. Bueno, y la casa 6, ese punto de sofisticación, de volvernos prolijos, de ser autónomos y dueños, el desarrollo de las técnicas que tenemos las funciones planetarias en la casa 6, nos va a permitir ser más dueños de nosotros mismos. Es una casa que para mí representa como los pits en las carreras de Fórmula 1, cuando entran los vehículos allí a hacer los cambios necesarios porque cambió el clima o porque cambió algo alrededor. Eso es lo que sucede con los planetas y las funciones que tenemos allí en casa 6. Nos ayudan a hacer esos cambios importantes en nuestras rutinas para integrar lo nuevo, lo diferente. Sí, la casa 6, de nuevo, es la que sigue a la 5 y la que se opone a la 12. Y eso ya nos permite ir triangulando esta casa, ¿no? irla fijando. Sigue a la 5, es decir, la quinta, que es la casa de la individuación. Y la casa 6 nos viene a decir, no, esto de individuarse está muy bien, es fantástico, hay que hacerlo, pero si uno se individúa y no sirve para nada, es decir, está muy bien conocerse a sí misma, decir esto soy yo, esta es mi esencia, esta es mi individualidad, pero si se queda en eso es una práctica, yo diría, onanista prácticamente, ¿no? Si uno no sale al mundo, la casa 6 es una de las primeras casas en las que ya salimos al mundo, contactamos con el mundo, nos damos cuenta que la casa 6 es una fase evolutiva, ¿no? Es el momento en que nos damos cuenta de que hay un mundo ahí afuera y que tenemos que integrarnos en una casa de integración. Las 6 y las 12 son casas de integración. La casa 12 es integración en lo que hay más allá, porque es la casa del final, del fin de ciclo, y la casa 6 es la integración en lo que hay más acá. Lo que hay más acá es integrarnos con el más acá, integrarnos con lo que nos rodea, con el mundo del trabajo, con esto, con aquello, con el sistema, y todo esto es una casa sistémica, ¿no? Y entonces es una casa que nos va a exigir dejar de mirarnos al ombligo, dejar de deslumbrarnos por la brillantez de la casa quinta, por el placer de habernos conocido y pasarnos a, de algún modo, decir, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Vamos a ver cómo me integro, ¿qué hago? Y lógicamente todos los planetas en la casa 6 van a seguir esta lógica con sus riesgos y con sus problemas inherentes. Sí, la mejor analogía es la célula por sí misma es todo un sistema
pero la célula no sirve de nada si no está integrada todo el universo celular que forma un cuerpo. De esta misma forma, la casa 6 nos invita a ser más prolijos en nuestro propio ser para ponernos al servicio de lo grupal, de lo social. Sí, ¿no? La casa 6 no es lo que hacemos, sino es cómo lo hacemos realmente. Por eso tiene tanto que ver con la energía también de algún modo de santificar todo lo que hacemos en cada momento, ¿no? Por eso tiene mucho que ver con la relación con los otros, con los co-trabajadores, ¿no? La relación no solamente como tradicionalmente se dice con los subordinados, no, es mucho más que eso, es el saberse que uno también está subordinado a otros sistemas. Claro, uno forma parte de un sistema, de muchos, ¿no? Del sistema familiar, del sistema laboral, político, deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta que cada sistema está dentro de otros sistemas y estos dentro de otros sistemas, y la casa 6 es la que nos va continuamente, son procesos de ajuste, daos cuenta que son las casas ya cadentes, son casas de ajuste, ¿no? Y son continuos procesos de ajuste de, claro, los sistemas alrededor nuestro van cambiando, entonces, ¿cómo cambiamos nosotros para irnos ajustando? Son casas, las cadentes y sobre todo las 6 y las 12 para mí son casas de homeostasis, ¿no? De homeostasis que viene del griego homeo, bien, estasis, estar, es decir, de estar bien, de cómo nos adaptamos, porque ¿qué es estar bien? Estar bien es adaptarse en un flujo en continuo movimiento. Eso es estar bien. Estar bien no significa estar quieto, no significa estar rígido, sino el ir, como se dice en español, bailarle el agua. Fijaros qué expresión tan bonita, ¿no? Dices, no, bailale el agua a esa persona, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues adáptate, utiliza tu casa 6, mira a ver cómo puedes. También tenemos la expresión de haz eso con mano izquierda, ¿no? De nuevo la casa 6, un poco, es utilizo las dos manos, no solo la derecha, sino la izquierda, porque tengo que lidiar con asuntos muy complejos, con adaptarme, ¿no? Tiene mala fama, ¿no? La casa 6 un poco de ser menestral y todo esto subordinada, pero es absolutamente falso, ¿no? Cuando uno ve que gente como Steven Spielberg o como Jung, nada menos que Jung, son gente con el sol en casa 6, ¿no? Y vemos muchas grandes figuras del arte, de la política, en fin, de todo en general, con soles en casa 6. Uno de mis astrólogos favoritos, Robert Hunt, tiene el sol en casa 6 también, ¿no? Y te das cuenta eso de que es gente que está continuamente, se adaptan a todo, lo mismo te hacen un roto que un descosido, ¿no? Si veis Jung, ¿no? Como de alguna manera sintetiza una enorme cantidad de material, él lo agarra todo, Jung no decía que no a nada y tal, ¿no? Como logra esa síntesis tan adaptativa, ¿no? O Spielberg, ¿no? Que lo mismo te hace una película de guerra que una película de extraterrestres y tal y cual. O sea, veis que hay Hasta mucha... musical. Claro, Sí. lo que sea, ¿no? Lo que sea. O sea, ¿por qué? Porque van agarrando todo el material que la vida les da y dicen, bueno, a ver qué hago con esto. Claro, es una casa pragmática, lógicamente. Y las grandes herramientas de la casa 6 son la observación, el discernimiento, la adaptación. Son temas muy, muy Virgo, muy mercuriales. Mm. Sí, 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 totalmente. ¿No? Por eso, si pasamos al sol, por ejemplo, ¿no? El sol en casa 6 es soy lo que hago y cómo lo hago, sobre todo soy cómo lo hago, cómo hago lo que hago, ¿no? Por eso realmente no es importante no ser más, ser menos, ¿no? Para casa 6 es cómo hago lo que hago, santifico lo que hago, es decir, le doy un propósito ulterior, que es un propósito de integración, es me integro a través de lo que hago. Por eso está relacionado con la salud, con la forma física, etcétera, etcétera. Porque ¿qué es la salud finalmente? Es conservar el equilibrio. Simplemente la salud es conservar un equilibrio, ¿no? Y para conservar un equilibrio, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, ir bailando el agua a las cosas que nos vienen, ¿no? Ir durmiendo cuando podemos, ir comiendo cuando podemos y lo mejor que podemos y todo esto, ¿no? Y claro, cuando rompemos estos equilibrios sistémicos delicados es cuando se rompe la salud. Sí, por lo tanto, fíjate, el sol en la casa 6
brilla a través de sus rutinas, a través de la eficiencia, la técnica, la práctica para hacer las cosas. Un sol de casa 6 puede llegar a sentir que nadie puede llegar a hacer tan bien las cosas como lo hace él. Y desde esa perspectiva, por eso se recargan de mucho trabajo, no delegan, porque dicen, ¿para qué? Si van a perder tiempo, recursos y me toca volver a hacerlo a mí, mejor lo hago yo desde el principio. Entonces se puede quedar también muy atareado y haciendo cosas que no le correspondían. Yo creo que un sol de casa 6 también necesita aprender a delegar y aprender a tener eh, certeza de que también las otras personas lo pueden hacer bien. Bueno, y sobre todo la certeza de, aunque sepa que las otras personas no lo van a hacer tan bien como ella o como él, el mundo va a seguir. El mundo va a seguir. ¿Por qué? Porque el mundo es adaptable también. El mundo también tiende a la homeostasis. La homeostasis es algo que funciona a todos los niveles, no solo al nuestro, sino lo vemos ahora mismo, ¿no? Con el cambio climático. El cambio climático es una reacción homeostática de la Tierra a este bicho que le ha caído encima, que somos nosotros. Ni más ni menos. La Tierra está adaptándose homeostáticamente a lo que nosotros hacemos. Simplemente, la homeostasis lo cubre absolutamente todo. Es el principio director de la biología. Fíjate, José Alberto, que otro tema que tiene que ver un sol allí es que como se ilumina la necesidad de ser muy autónomo y muy dueño de sí mismo, les cuesta mucho también pedir favores, eh, pedir que las otras personas hagan. Ellos tienden a hacerlo todo. Entonces, por eso también se sobrecargan. Sí, es que yo lo entiendo, ¿no? Porque cuando observas el trabajo, la prestación, más que la rutina, me gusta llamar ritual, ¿no? Porque rutina tiene un sentido un poco negativo, ¿no? Porque rutina se supone que repetimos, pero no es cierto, no se repite, es un ritual, repites gestos y palabras, pero la acción es diferente cada vez porque la realidad en la que estás realizando ese ritual es diferente cada vez, ¿no? Es como, yo diría, la persona con sol en casa 6 es como en fin, por utilizar un símil religioso, ¿no? Los capellanes de guerra que dicen misa. Claro, excusad mi background católico, ¿no? Pero me he educado en la España de Franco. Entonces, que dicen misa en cualquier iglesia y les veías decir misa en el campo, en cualquier sitio, incluso en medio del campo de batalla muchas veces, ¿no? Es decir, que es el sacralizar algo a través de un ritual y por eso un sol en casa 6 puede llegar a ser tan adaptable, porque le da un poco igual donde esté, allí donde esté, o como el médico de campaña, ¿no? Que va acompañando a las tropas o a los exploradores, ¿no? No te va a decir, no, necesito estar en mi gabinete con mi instrumental, no, estar donde esté, haciendo lo que pueda y de algún modo sacralizando a través de ese ritual, porque el ritual es una cosa sagrada, el ritual es repetir un ritmo sagrado aprendido de la naturaleza, ¿no? O aprendido de los maestros de ese arte, ¿no? Eso es el ritual, no es la rutina, no es la rutina, ¿no? Entonces yo siempre a la gente con mucha casa 6, yo siempre les digo, sí, es cierto que nadie va a hacer esto como tú, eso es obvio, pero cuando tú te mueras, el mundo va a seguir, ¿no? O cuando tú caigas enfermo de agotamiento, el mundo va a seguir y vas a ver cómo no pasa nada. Vas a ver cómo no pasa nada. Las cosas no se harán tan bien, quizás salgan mal algunas cosas, pero el mundo sigue. Es decir, claro, el remedio de la casa 6 es como con los signos. El remedio de Virgo, la medicina homeopática de Virgo, es Piscis y el remedio de la casa 6 es la casa 12, que me abandono totalmente, se la abandono total ya al gran sistema, a la madre de los grandes sistemas, a la homeostasis final, total, universal, cósmica. Ya me abandono a esa homeostasis porque después de todo yo no soy un pequeño ser humano en este planeta, yo soy parte del cosmos, ¿no? Y lo que pase conmigo es irrelevante. Es la visión de la casa 12, es lo que pase con el cosmos, eso es lo que importa, ¿no? Entonces,
siempre utilizar un poco de casa 12 cuando estás en casa 6, para darte cuenta que no pasa nada, que déjalo todo, sí, ponte enfermo, sí, recupérate y ya verás como cuando tal, pues el mundo habrá cambiado y bueno, pues empiezas de nuevo aprendiendo esa lección de que el mundo ha podido vivir sin ti perfectamente, perfectamente. Sí, porque la idea con el sol es bajarle un poco a la sustancia egoica de que yo lo puedo todo, yo lo controlo todo, yo lo ritualizo todo, y si no lo ritualizo, se daña, ¿no? O sea, la vida sabe más de lo que tú crees saber, suéltalo, o sea, déjalo fluir. ¿No? Hay un, date cuenta que el sol finalmente es la luz, es la iluminación, ¿no? Y hay un proverbio zen que tengo yo aquí anotado, no sé de dónde lo he leído, no tengo ni idea, porque estoy consultando mis viejas notas y tal, que dice, antes de la iluminación transporto agua. Después de la iluminación, transporto agua. Es decir, esto es la casa 6. Te iluminas mientras transportas agua. ¿Y qué quiere decir esto? Que el transportar agua es la iluminación, ¿no? El llevar un cubo de agua de un sitio a otro para limpiar la vajilla. O Santa Teresa decía, ¿no? Santa Teresa decía, Dios está entre los pucheros. Dios está entre los pucheros, ¿no? Los pucheros que lavamos, que cocinamos y tal. Dios está ahí. Ella creo que ella tenía la luna en Virgo, ¿no? En casa 6 creo que la tenía además. O sea que es un poco esto, ¿no? Darte cuenta que es lo cotidiano, ¿no? Que no hay que... El sol en casa 6 de algún modo ya deja de buscar esta eternidad, esta grandeza, esta perpetuación, ¿no? de la casa quinta, ¿no? De pasaré mi nombre a mis creaciones, a mis hijos y a mis obras y todo esto. Y el sol en casa 6 dice, déjate bobadas, ¿no? Si realmente lo que importa es una casa del aquí y ahora. ¿eh? La casa 6 vive este momento, santifica este momento, sacraliza este momento. A través de eso, estás limpiando la loza, pues limpia la loza, lava la loza. Esa es tu manera de, digamos, de sacralizar el momento, ¿no? Es así de fácil muchas veces. Es donde el sol aprende la humildad, de sentirse una pieza más en lo social y todo. Mientras que el sol en casa 5 era el centro, el rey. Acá Mm, no, acá soy uno más y allí me ilumino. mm. Sí, sí. Bueno, y Mercurio. Mercurio. Bueno, Mercurio en la sexta es, de algún modo, date cuenta que Mercurio también son los procesos de aprendizaje, es el maestrillo, ¿no? Entonces, Mercurio en la sexta nos va de algún modo a ir enseñando a captar información, pero información muchas veces muy esotérica, pero daos cuenta que Mercurio está junto al Sol, es el que encargado de revelar los secretos de Apolo. Y claro, no solamente los revela, sino que se queda con ellos también, ¿no? Entonces, Mercurio es muy listo. Entonces, Mercurio en la sexta es el que va a encontrar, va a hacer todas estas preguntas de, por ejemplo, de cómo es que cada vez que tengo un trabajo que me disgusta, el día anterior me duele mucho la cabeza, fíjate. Es este tipo de cosas, ¿no? Cada vez que me tengo que enfrentar con una tarea que me disgusta o con una persona que me disgusta, pues me duele tal cosa, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele el pie o lo que sea, ¿no? Y Mercurio es muy de atar cabos. Entonces, Mercurio en la sexta va a atar cabos con las cosas cotidianas, ¿no? De cómo es que cada vez que yo llego a casa de fulano, ha escondido el whisky y tal. Y no será porque me vacío todas las botellas de whisky cada vez que voy a su casa, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no? Este Mercurio en la sexta, va a darse cuenta de pequeños detalles, ¿no? Me ha saludado, pero no me ha dicho tal palabra, y al otro le ha saludado y le ha dicho, hola, ¿cómo estás? Y a mí solo me ha dicho, hola. Uf, ya empiezas. Sí, sí, pero es un Mercurio que a base de analizar los pequeños datos de la vida cotidiana, nos va a ir enseñando muchísimas cosas. Que otra posición de Mercurio pasaría por alto estas cosas, ¿no? Pero Mercurio en la sexta
no se le va a escapar ningún detalle y va a elaborar conclusiones, que es lo que Mercurio hace muy bien, asociar cosas, el pensamiento lógico, ¿no? Y llegar a conclusiones. Sí, yo creo que ahí están los grandes biodescodificadores de las enfermedades, que revisan cada detalle leyendo en los síntomas del cuerpo la voz de la psique que está hablando detrás, leyendo en cada dolor, en cada situación, en cada apetito, tienen un significado. Es como si desglosaran, desmenuzaran el cuerpo y además son muy curiosos con el cuerpo. Es decir, un Mercurio en casa 6, ¿para qué es que sirve este huequito y como para qué es que sirve la oreja? Sí, y también tienen que ver como con analizar para qué son sus músculos, analizar las dietas también. Se ponen como en pro de cuál es la mejor forma de alimentarnos a nivel físico, pero a nivel emocional y mental, que estoy absorbiendo del ambiente. Lo que soy es el resultado de cómo me alimento. Entonces, no solamente a nivel físico, sino a nivel del alma y de las emociones. Mm. Sí, y luego Mercurio en la casa 6, como todos los planetas en casa 6, tienen que ver mucho con nuestra materialidad, ¿no? Porque la casa 6 es una casa de tierra después de todo, ¿no? Entonces, Mercurio en la casa 6 yo creo que funciona en los dos sentidos, ¿no? De que de algún modo nos indica los orígenes de nuestras enfermedades psicosomáticas, ¿no? De por qué siempre que viene mi suegro a casa me duele el estómago, ¿no? Y tal, justo el día anterior, cuando se iba a venir, ya me empieza a doler el estómago, ¿no? Pero funciona en el sentido inverso, porque Mercurio es un planeta de ida y vuelta, ¿no? Es un planeta andrógino, que es que de algún modo también nos puede dar claves sobre cómo, precisamente, cómo sanar las enfermedades autoimpuestas, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas y todo esto, ¿no? Daos cuenta que en inglés está esta expresión de mind over matter, ¿no? De la mente sobre la materia, ¿no? De que la mente de algún modo sí, y nos explica la capacidad de Mercurio de crear el mundo. Mercurio es el gran creador del mundo, en el mito es el logos que se separa del uno para que el uno pueda tener la ilusión de no ser uno, de ser dual, de ser dos, ¿no? Entonces, claro, Mercurio lo que hace es crear la ilusión del mundo, la ilusión de la dualidad. Es decir, Mercurio es un gran creador de mundos, de realidades, ¿no? Entonces, si hablamos con nuestro Mercurio en casa 6, le podemos decir, ¿por qué no damos la vuelta a la tortilla? Y cuando venga mi suegro, en vez de que me duela el estómago, voy a hacer que, no sé, que me sienta jovial, que me sienta especialmente alegre, contento, quizás sin razón alguna, ¿no? Porque, en fin, que venga tu suegro, pero bien, me voy a sentir súper, súper jovial esos días, ¿no? Y entonces tu compañera o tu compañero te preguntará, pero ¿cómo es que estás tan contento cuando viene mi padre y tal? Y dices, no, yo tampoco lo sé, pero es así, ¿no? Mi Mercurio obró el milagro, ¿no? Pero Mercurio puede funcionar así. Yo lo he visto, ¿eh? Muchas veces Mercurio cambia tu mundo, porque es el creador de mundos, después de todo. Claro, porque además es el mago del zodiaco, es el que tiene la capacidad de cambiar las formas. ¿Y cómo las cambia? Con la percepción. Mm, Si yo cambio la percepción que tengo frente a algo, pues inmediatamente todo tiene otras fichas de engranaje. mm. ¿Sí? Sí, Eh, y fíjate también que lo puede lograr hacer a través de las rutinas. Entonces voy a crear una rutina, ya sé que viene mi suegro y voy a crear un ritual que me permita darle esa bienvenida jovial y no la pesada carga del dolor. Sí. sí, sí, no, darle la vuelta a la tortilla, efectivamente, ¿no? En vez de verlo como un pedante insufrible, aprovechar para escribir tu próxima novela sobre lo inaguantable que puede ser el ser humano, pero visto desde una óptica, yo diría, de cómica, ¿no? De diversión, más que de, fíjate lo que suegro me ha tocado, ¿no? Bueno, y seguimos con Venus. Venus y la luna. Ah, no, Ah, Venus. Ah, sí, no. ¿Qué vemos? ¿Venus o la luna primero? sí, la luna, tienes La razón. luna. Me da un poco igual, ¿no?
Bueno, mm, la luna es una posición que conozco bien, porque yo tengo la luna en la sexta, ¿no? Eh, es curioso, ¿no? Porque allí donde está la luna es allí donde está nuestra actora que va a crear espacios de seguridad, de protección, de intimidad. Entonces, claro, con la luna en la sexta es una posición, tiene su peligro también, ¿no? Porque es lo que decías tú antes, ¿no? Que vas a necesitar trabajar mucho. Pues es una luna que compulsivamente se va a embarcar en hacer muchas cosas, porque inconscientemente haciendo muchas cosas se siente segura, ¿eh? Se siente segura. Pero claro, la Luna ya es un planeta, digamos que es muy subjetivo, es un planeta de lo inconsciente, ¿no? Entonces el problema es que nos podemos ver arrastrados casi que inconscientemente, sin darnos cuenta, a dinámicas en las que estamos haciendo todo. Además la Luna es muy, de algún modo, muy totalitaria. La Luna va a tratar de dártelo todo, ¿eh? Porque es eso, ¿no? Una madre te lo da todo, ¿no? Una madre no tiene límites, es lo que pasa con los planetas de agua, ¿no? Que son malos trabajando con los límites, ¿no? Sobre todo la Luna, pues que se opone a lo saturnal, que es los límites, ¿no? Entonces, podemos acabar con una Luna en la casa sexta, tal y como yo lo veo, malcriándonos a nosotros mismos por exceso de trabajo, ¿no? Puede ser muy fértil, puedes hacer muchísimas cosas, pero realmente hay una neurosis detrás de esto, que es que te sientes seguro porque estás haciendo muchas cosas, estás siendo madre, de algún modo, eres madre a través de hago esto y lo otro, más aquí, para que el mundo siga funcionando. Es una posición que yo creo que produce más ansiedad todavía que el sol en la sexta, porque con el sol en la sexta todavía podemos decir, ok, voy a parar un poco, me voy a equilibrar, me voy a pegar un baño turco, un jacuzzi, voy a dar un paseo por el campo y tal, ¿no? Todavía está ahí la conciencia diciendo, no, no, tal, ¿no? Pero la luna no, la luna se deja arrastrar inconscientemente, peligrosísimamente a digamos, sin mí el mundo no funciona. E incluso, porque puede ser muy hábil la luna, consigue que verdaderamente sin ti el mundo no funcione. La luna tiene una inteligencia que es la inteligencia lunar, y es muy de dependencia. A la luna le gustan mucho, claro, es un planeta fusional, las situaciones de codependencia. Entonces, ¿cómo logra la codependencia una luna? Te lo hago todo, te lo hago todo, te lo hago todo. Me vas a necesitar, porque sin ti no vas a poder, sin mí no vas a poder hacer Mm, todo lo que haces. Y es que fíjate que lo que hay en el fondo, como la luna es la contención, lo mm, que me da un hogar, es como si con Luna en Casa 6 hubiera aprendido desde muy pequeño que me aman por lo que realizo, por la eficiencia que puedo hacer. Mi mamá me ama si tiendo la cama, si lavo la loza, ahí me va a querer mucho más. Entonces, eso mismo se refleja después en la mm. vida. Me vas a querer por todo lo que voy a estar haciendo por ti. Es una forma Sí, de sentirme acogido, contenido. sí, totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, es una luna, es una posición que exige también, de algún modo, mucho traerla a la conciencia, como con todo lo lunar, ¿no? No dejarnos, yo diría, no dejarnos llevar a ese mundo lunar inconsciente de la seguridad, porque es una seguridad que vamos a pagar muy, muy cara, ¿eh? Que vamos a pagar muy cara, porque al final te encuentras que creas incluso situaciones, yo diría, muy neuróticas, ¿no? De que el otro efectivamente deja, te deja hacer todo. Eso me ha pasado a mí, en mis relaciones personales, en mi trabajo y tal, ¿no? Que te vas de un sitio y de repente es como se les cae el mundo, porque claro, tú lo hacías todo, pero todo. Tú lo hacías todo, ¿no? Tú conocías el sistema de la A a la Z, y tú manejabas ese conocimiento del sistema como una facultad lunar. ¿Eh? Os protejo, os hago de madre, sobre todo con mi luna en cáncer, imagínate, haciéndolo todo por vosotros. Y el día que te vas, y eso me ha pasado en varios sitios, ha habido un colapso, pero luego me he dado cuenta y digo, esto es culpa mía, porque claro, yo lo hacía todo el saber hacer, todos los procedimientos, todo dónde se encuentra esto, dónde se encuentra aquello y tal, estaban aquí, están en mi memoria, ¿no? Y tal.
y de algún modo cuando te vas a otro sitio te vas con todo eso, puéstotelo ahí, porque claro, la luna también se lo lleva, es la memoria, se lleva todo eso. Entonces, claro, es una luna que tiene que aprender a ser, de algún modo, a no malcriar a los demás haciéndoselo todo. Sí, ahí es donde más se necesita que nunca aprender a delegar, aprender a dejar que cada uno haga lo suyo. Eh, uy, porque de lo contrario la sobrecarga es extrema y el agotamiento después puede ser abrumador. Y nos pasa como le pasa a toda madre, ¿sí? La ingratitud de sus hijos. Es decir, también ahí empieza a sentir que todo lo que hago, todo lo que entrego y no recibo ese amor y ese cariño, ¿no? Que también puede ser ahí una doble vía. Sí, sí, efectivamente, el victimismo lunar con todo lo que he hecho por ti, todo lo que te he dado y todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, pero bueno, para eso está hecho el sol, ¿no? También para, de algún modo, equilibrar esa luna, ¿no? Bien, bueno, entonces pasamos a Venus. Venus, Venus, Venus. Bien, Venus es de algún modo nuestra capacidad de atraer hacia nosotros aquello que necesitamos, ¿no? Entonces, una Venus en casa 6 yo la he visto mucho eh, cuando de algún modo eh, ¿cómo te diría yo? Se sienten bien cuando todo está bien. Necesitan esta armonía venusina en los pequeños detalles. Puede ser una Venus muy, muy picajosa, ¿no? Es esta Venus que necesita que todo esté bien organizado alrededor de ella. eh, y puede llegar a ser un poco obsesiva. Eh, es un poco la Venus que es incapaz de abandonarse a los placeres del sexo y del amor y todo esto, si el grifo está goteando en el cuarto de baño, ¿no? O si, qué sé yo, ¿no? Si no te has afeitado bien y te quedan todavía unos pelillos así, ¿no? Este tipo de cosas. O sea que es es una Venus que de algún modo le cuesta expresarse con libertad, ¿no? Descubrir que básicamente que tiene que amar al mundo tal y como es el mundo, en vez de juzgarlo o de tratar de ordenarlo. ¿Tú qué piensas? Sí, es que la Venus en casa 6 es como si tuviera una lista de chequeo para poder Mm, disfrutar. Entonces, tengo que tener ya la loza limpia, las camas tendidas, que mi ambiente esté armonioso y ahí sí de pronto me puedo empezar a abrir un poquito para disfrutar estos espacios. Por un lado. También por otro lado, disfruto mucho de hacer los quehaceres y los rituales y las mm, rutinas. También lo hago con gracia, con gusto. No se trata de hacer por hacer, se trata de hacerlo destacadamente, con armonía, con belleza. En una Venus en casa 6 también tiene grandes capacidades artísticas y dotes manuales. Son artesanos mm, completamente, tienen una capacidad de combinación de colores y de ver el detalle que permita que las cosas sean más gustosas. También muestra mucha elegancia, sabes que una Venus en casa 6 siempre la ve uno bien puesta, como siempre elegante, como tratando de mostrar belleza en detalles y desde lo simple, desde lo sencillo, no desde lo suntuoso, desde lo fino, lo, lo armonioso, sí. mm, mm. Sí, sí, sí. Es una Venus que yo pienso que cuando consigue eliminar los trazos, los rasgos neuróticos, ¿no? Y cuando consigue superarlos y relajarse, es una Venus que puede disfrutar de eso, de las tareas cotidianas, ¿no? De los rituales cotidianos y que puede
Porque claro, Venus también es el planeta que nos ayuda a autovalorarnos, es el planeta de la autoestima, ¿no? Entonces, que va a conseguir esa autoestima en base a decir, bueno, soy funcional. Una Venus en casa 6 va a encontrar que vale si sirve de algún modo, ¿no? Decir, pues soy funcional, bueno, pues ya está, ya tengo mi autoestima, es decir, soy funcional, soy capaz de hacer funcionar las cosas, funcionar a la gente. Pueden ser muy buenos también haciendo funcionar el ambiente laboral, por ejemplo, ¿no? De las relaciones dentro del trabajo, el amor a las cosas bien hechas, el amor a las relaciones fluidas dentro de la vida cotidiana, ¿no? Y por eso también pues, pueden ser buenos diseñadores, en general, diseñadores en el sentido amplio de la palabra diseño. ¿Eh? Y, y, El bueno, diseño también, funcional, y el funcional, diseño funcional. efectivamente, ¿no? Y lógicamente, pues va a ser con una Venus en la casa 6, va a ser alguien que ame estar bien, estar integrado, va a ser alguien que va a tener tendencia, bueno, pues a cuidar su cuerpo, a hacer ejercicio, a vigilar su, perdón, a vigilar su alimentación, este tipo de cosas. Sabes que por último con Venus en caso 6, los detalles y los regalos que ofrece siempre son muy útiles. Ellos no regalan cosas que no van a servir o que se vayan a echar a la basura. Son muy detallistas en mirar qué es lo que está necesitando esta persona y le regalo justo eso que estaba necesitando. Sí, no sé, puede ser alguien que regala una olla o algo que sea práctico, que no sea eh, suntuoso, sino sea eficiente. Sí, sí, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque una Venus en casa 6 que esté, yo diría, entregada a su neurosis, ¿no? Entregada a la neurosis de solo puedo gozar, porque Venus está muy asociada al gozo, al disfrute también, ¿no? Recordemos que es la regente de Tauro también, ¿no? Entonces, de algún modo compensan, pueden llegar a compensar esta Venus taurina diciendo, bueno, mi vida es un caos. O sea, imagínate a alguien con Venus en la casa 6 que por A o por B tiene que vivir situaciones de caos. Por ejemplo, esa Venus está en aspecto con Urano, ¿no? Y le tocan vivir muchas situaciones caóticas, imprevistas. Puede de algún modo utilizar el consumo de drogas legales como el azúcar, por ejemplo, la comida, todo esto, como compensación. ¿No? Hay que tener un poco de cuidado también cuando esta Venus se encuentra muy tensionada por Plutón, por Urano. Sí, de acuerdo. Caer en un autodaño con el azúcar o con los alimentos, sí. Sí, 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 sí. Sí, porque todo puede funcionar de las dos maneras. ¿Eh? Una Venus en casa 6 neurotizada porque tiene que vivir situaciones de caos. Se puede, además en nuestros tiempos, ¿no? Que el azúcar es la heroína legal, ¿no? Es la droga legal. Bueno, y pasando a Marte. Mm. Uf, Marte, Marte en la sexta. mm, Marte allí donde está, es un planeta al que le gusta estar solo y estar poco tiempo. ¿Qué es eso? Marte es como se dice en inglés, el quickie. ¿No? La cosa rápida, rápido, ¿no? Entonces, y le gusta, sí, Marte allí donde tengamos en nuestra carta natal, no le gusta estar acompañado porque es un planeta que le gusta echar para adelante, ¿no? Si lo tenemos en la casa décima, pues de algún modo le va a gustar ser él quien abra camino, no otro, sino él que abra camino. Si lo tenemos en la casa cuarta, le va a gustar estrenar casas, no le va a gustar comprar casas ya usadas, va a, incluso al riesgo de tener que hacérsela ella misma o él mismo, ¿no? O sea, allí donde esté Marte le va a gustar estar solo y estar poco tiempo. Entonces, porque se aburre, porque Marte es un planeta de movimiento hacia adelante o hacia atrás, si está huyendo, pero es de movimiento rápido. Entonces, claro, en la casa sexta, que exige
es una casa muy sofisticada de elaboración, de análisis, de detenimiento, de integración de mi sistema con el otro sistema que está integrado con el de más aquí, con el de más allá y tal y cual. Es una casa que exige, yo diría, reflexión, mucha observación, ¿eh? Porque la adaptación viene de la observación. Entonces, Marte no es un observador. Marte va a decir, bueno, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo rápido. O sea, cuidado, va a ser un Marte que quiera hacer las cosas, pero no se va a parar mucho en los detalles del cómo lo hago. Sí, lo va a hacer rápido. ¿Cómo lo hago? Lo hago rápido. Lo hago rápido, ¿no? Entonces, Marte en la casa 6 está muy bien si tú eres una empresaria, un empresario, estás contratando gente y tienes que hacer trabajos, como se dice en inglés, quick and dirty, rápido y sucio, la chapuza, ¿no?, del español, ¿no? Marte en la sexta, directamente, pon a Marte en la sexta, alguien con Marte en la sexta, pero te va a hacer el quick and dirty, rápido, rápido, rápido. Oye, te ir allí, apaga este fuego, vete para allí, tal, 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 tal. Cuando esté terminando un trabajo, le tienes que llamar ya de otro más y luego de otro más, ¿no? O sea que tenemos que, de algún modo, un Marte en la sexta yo creo que trabaja mucho mejor por su cuenta, solo. Sí, por su cuenta o para otro, pero que solo le envía misiones, no órdenes, sino misiones. Órdenes no, porque a Marte no le gustan los órdenes. Pero sí, las misiones le encantan, ¿no? De vete allí, que hay un fuego, hay una cosa terrible, por favor. Claro, a Marte le gusta decir, no, soy macho man, yo echo para adelante, yo me cargo con lo que sea, a quién hay que matar, ¿no? O sea, directamente, no directamente. Entonces sí, Marte ahí va a trabajar duro, pero va a necesitar sentirse solo, que lo hace rápido, que es protagonista, que no tiene a nadie respirándole encima de la nuca. Todo esto, y ahí funcionaría de maravilla, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que un Marte en casa 6 necesita trabajar para ser autónomo, para no tener jefe. Un Marte en casa 6 se va a sentir muy mal cada vez que le den una orden, eh, y va a tener unas discrepancias con sus compañeros de trabajo y con su jefe y con sus figuras de autoridades, tanto hacia arriba como sus subordinados. Tiene ahí ciertos roces, ciertos choques. Por eso es importante, si tienes a Marte en casa 6, buscar cómo eres más bien empresario, dueño de tu negocio, con una visión eh, práctica de sacar esos retos adelante. Fíjate que a nivel de salud, Marte tiene que ver con altas temperaturas, con fiebres, con inflamaciones, ¿sí? Normalmente todo lo que no he podido sacar con mi jefe o mis compañeros de trabajo termino inflamándomelo en mí mismo, y termino pues con enfermedades, con unas grandes fiebres o con una guerra interna. Mm. Sí, sí, sí. Sí, es el problema de Marte, ¿eh? Marte funciona o bien de nosotros hacia afuera o bien de nosotros hacia adentro. Entonces, cuando funciona de nosotros hacia afuera, fantástico, porque vamos a ir cortando, rasgando, penetrando, creando, abriendo camino, que es para lo que hay que usarlo normalmente, o huyendo de alguien que tenga un Marte más grande que el tuyo, ¿no? Pero cuando funciona hacia adentro, pues que tenemos eso, la inflamación, el desgarro, la depresión, la autoherida, o sea, claro, es destructivo, ¿no? Marte hay que en la medida de lo posible siempre sacarlo hacia afuera, haga lo que haga, claro, depende del signo que esté, va a trabajar con una energía u otra, pero claro, es el problema que vemos muchas veces en Marte cuando se dirige hacia uno, pues claro, eso sí tienes infartos, inflamaciones, depresiones, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es de importante que esta es una casa cadente, es donde se eh, fusionan las energías con el ambiente? Si tienes un Marte en casa 6, buscas evacuar esa energía. No te quedes con esa energía que es tan activa que puede, en lugar de explotar, implotar dentro, con una gran depresión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto necesita ejercicio, sal a trotar todos los días un tiempo, movilízate, pero no guardes esa energía que explota de una manera con furia, con cólera y autoinfligiéndote daño. Mm, mm. Sí, efectivamente. Hay que tener cuidado con Marte, porque claro, Marte corta.
Marte hiere. Entonces, si lo utilizamos hacia afuera con un poco de sabiduría, pues conseguiremos darle utilizaciones más o menos creativas, constructivas, legales incluso, ¿no? Pero cuando funciona hacia adentro, funciona siempre mal, porque Marte no está diseñado para funcionar hacia adentro, para nada, ¿no? Esta es mi famosa daga, ¿no? Mi famosa daga. No, pero es que claro, la daga, quien inventó la daga, no pensó en un solo momento en metérsela por la boca y tragársela, ¿no? Pensó en qué puedo hacer con esta daga hacia afuera. Y eso es Marte. Marte tenemos, y yo siempre lo digo a mis consultantes, compóntelas como puedas, pero ese Marte tienes que utilizarlo de ti hacia afuera, haciendo mil cosas, deporte, lo que sea, trabajo, sexo, lo que sea, pero hacia afuera, hacia afuera. En el momento en que te la metas hacia adentro, es el desgarro, ¿no? Es la herida, es la inflamación. Entonces, en casa 6, sobre todo en casa 6, es mucho peligro. Un Marte en casa 6 introyectado, introvertido, porque lo vamos a reflejar como rompiendo nuestra imbricación, nuestra integración con los sistemas de fuera. Te puedes convertir en una especie de, yo diría, bueno, de enemigo de la integración, un poco un pequeño terrorista, de algún modo, ¿no? Vas a ir rompiendo tu integración con los sistemas que te rodean, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, etcétera, etcétera. Sí, sí, es buscar retos, retos. A Marte le encantan los retos, en donde puedo ser el primero, el número uno, el héroe, el que gana. Y, claro, pero un Marte en casa sexta que no vive hacia afuera, ¿qué haces? Que es en mi trabajo me agreden. Vas a buscar de algún modo, se va a convertir en un Marte pasivo-agresivo. Marte se convierte en pasivo-agresivo en la casa 6 y en la 12. Son las dos casas que con más fuerza muestran este lado pasivo-agresivo de Marte. Voy a tocar los cojones, voy a tocar las narices de mis compañeros de trabajo y entonces estos, claro, van a venir y me van a dar. Es un Marte en casa 6. Casa 12 también opera de una manera muy similar. No consigo mostrar este Marte hacia afuera. Como Marte quiere manifestarse, se van a manifestar mis compañeros de trabajo hacia mí. O sea, cuidadito. De acuerdo. Bueno, Júpiter. Júpiter. Bueno, Júpiter en la sexta tiene como muchas connotaciones. Claro, Júpiter es un planeta tan grande que lógicamente su campo semántico, su campo de significado es enorme también. Y Júpiter en la sexta puede ser miles de cosas. Puede ser aprender trabajando, puede ser el trabajo como viaje, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser gente que, por ejemplo, enferma, muchas veces por excesos, pero luego aprenden de esto, ¿no? Es el exfumador o el exalcohólico que enferma, pero que consigue salvarse y que luego de algún modo se vuelve un instructor, se vuelve un maestro, ¿no? Que es lo que es Júpiter, ¿no? Un enseñante de alto nivel, ¿no? Diciendo, yo fui alcohólico, yo fumé mucho, yo tal y cual, pero tal, ¿no? Pero de algún modo te enseñan, te han aprendido la lección y le dan la vuelta a la cosa, ¿no? De algún modo es también encontrar sentido a la vida a través del trabajo. Es la gente que trabaja no por un beneficio inmediato de ahora mismo, porque Júpiter es un poco un estratega también. Júpiter trabaja con objetivos que están lejanos muchas veces. Júpiter y Saturno son primos hermanos, son hermanos, ¿no? Entonces, los dos les gustan los objetivos a largo plazo. Saturno quizás más largo que Júpiter, pero Júpiter no trabaja por la satisfacción inmediata, es la diferencia con Venus, ¿no? Venus quiere la gratificación erótico, gastronómica, visual, etcétera, etcétera, inmediata, ¿no? Júpiter puede esperar. Júpiter puede esperar mientras no la pierda de vista. Júpiter necesita
tener esa referencia, ¿no? Un poco es por lo que los campanarios de las iglesias son tan altos. Claro, era para que los campesinos, la gente de las aldeas de alrededor, no perdiesen de vista a la iglesia, que era de algún modo la que daba sentido. Incluso en holandés hay un dicho que dice: yo sé dónde está la torre de mi iglesia, que significa no he perdido el norte. Ellos, para decir no he perdido el norte, dicen sé dónde está la torre de mi iglesia, ¿no? Bien. Sí, sí, eso revela mucho sobre Júpiter, es que necesito tener una referencia fija en el espacio para ir hacia ella, para emprender el viaje, ¿no? Entonces, claro, es el encontrar en el trabajo un sentido ya a medio o largo plazo, ¿eh? Que no es un sentido larguísimo ni que tiene, como te diría yo, con grandes obstáculos, sacrificios, pero que tiene esa inspiración, ¿no? Sí, sí. Fíjate también, como Júpiter es el que nos da ese sentido profundo de la vida, es como si a través de las enfermedades o de las diferentes situaciones que he vivido en mi cuerpo, me ilumino y encuentro una imagen de un más allá. Y eso también lo puedo llegar a hacer con mis rituales del día a día. Un Júpiter allí puede llegar a diseñar unos rituales en donde hay toda una epifanía cada vez que me siento a generar este ritual. O limpiando y haciendo cosas, se me ilumina la chispa cuando organizo. Eh, y se vuelven, por supuesto, grandes líderes a través de su oficio, de lo que hacen ritualmente y día a día. Eh, por supuesto, Júpiter allí también nos puede dar como el agente de viajes, el que puede llegar a organizar tu, tu viaje de la mejor manera para que extractes todo el potencial que tiene ese territorio. Mm. Sí, no, Júpiter es yo diría, en las 6, mm, es esta capacidad de ver simbólicamente la vida cotidiana, de darse cuenta de que cada pequeña cosa, cada pequeño ritual, cada pequeño gesto, cada pequeña palabra está conteniendo, está vehiculando un símbolo enorme, ¿no? Es esto, ¿no? Y el darse cuenta de que no hay colaborador pequeño, no hay ningún colega de trabajo que sea pequeño e insignificante, ¿no? Puede darles esto puede ser unas personas que pueden llegar a ser muy carismáticas en el trabajo, porque claro, tratan a los demás dándoles sentido, de alguna manera les hacen llegar a sus compañeros lo que tú haces, lo que tú eres, tiene mucho sentido para mí, ¿no? Y esto, claro, es muy iluminador, es muy motivador, ¿no? Es muy bueno tener compañeros con Júpiter en la sexta, incluso jefes, ¿no? Con Júpiter en la sexta, ¿no? Porque te da ganas de ir a trabajar con esta gente. Dices, coño, es que voy allí y siento que lo que hago tiene sentido. Para alguien, al menos, tiene sentido, ¿no? Sí, sí. Y por eso también pueden darle sentido a la enfermedad, de algún modo. Pueden, claro, Júpiter es el gran descodificador. Es el gran descodificador, es el que nos va a decir, mira, esto sucede para aquello, o sea, nos dice el para qué está sucediendo algo. Más que el por qué, el para qué. Júpiter mira hacia adelante. Mercurio es más el por qué y Júpiter es más el para qué. Hacia dónde te lleva esta enfermedad, por ejemplo, hacia dónde te lleva este trabajo. Y también donde está Júpiter es donde poco, siempre mucho es poquito, es donde necesitamos siempre hacer más y más, ¿sí? Entonces, también un Júpiter en casa 6 puede hacer que nos extralimitemos en nuestras funciones y en lo prolijo que queremos ser con las cosas. Sin embargo, son unos líderes en cómo se pueden llegar a hacer las cosas de mejor manera y hacerlas más eficientes, sin reprocesos. Puede ayudar a ver ese marco global de ese proceso que estás haciendo. Fíjate, podemos organizarlo de tal forma que no tengas que repetir estas secuencias, sino que lo hagas más rápido. Totalmente. Bueno,
¿Qué vemos? Saturno. Nuestro querido Saturno. Es que fíjate que con Saturno, como nos cuesta trabajo donde está Saturno, eh, digamos que organizamos las cosas con ese cuadro de Excel, con ese presupuesto, con esas formas de hacer las cosas, y nos podemos terminar encarcelando en esos límites que quisimos que fueran orden. Después terminamos encarcelados en eso. Y bueno, de algún modo, Saturno en la casa 6, lo que hoy, perdón un momento, porque creo que tengo un problema aquí al lado. Apenas con Saturno en Virgo, en casa 6. Sí, no se nos puede olvidar Quirón. Y otro tema que no se nos puede olvidar es los nodos, que siempre se nos olvidan cuando lo hacemos con las otras casas. Ahora por acá de Recorderis. Ya está. Hablando de Saturno. Sí, hablando de Saturno en la sexta. Hablando de Saturno en la sexta. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, justamente un Saturno, no en la sexta, un Saturno en Virgo, el que gritaba, mi hijo pequeño. Bueno, sí, Saturno es muy obsesivo, date cuenta que es el planeta de los anillos, ¿no? Entonces, Saturno, de algún modo, a mí me recuerda a estos centinelas en las alturas de los castillos, ¿no? Que hacían la ronda, de hecho existe la palabra hacer la ronda, ¿no? Que es dar la vuelta, ¿no? Y Saturno allí en la casa en la que esté va a significar nuestra prisión. Es nuestra prisión, ¿no? Entonces en la casa sexta puede hacer de la casa sexta nuestra prisión, puede hacer de la casa sexta, es decir, de los pequeños detalles de cómo voy a llegar a fin de mes, de cómo voy a hacer esto, de cómo voy a hacer lo otro, pueden acabar siendo nuestra prisión, ¿no? Nuestras propias fronteras, nuestros propios límites en donde nos encerramos, que en un comienzo tenían una visión de crear una buena estructura ordenada y metódica. Es decir, por ejemplo, no sé, estoy sufriendo de colesterol alto y entonces voy a empezar a comer ciertas frutas, ciertas verduras, y eso en un comienzo tiene una buena señal. Pero posteriormente, si ya no puedo comer esas verduras, esas frutas, es que no se puede, es que tengo que comerme eso, porque si no, esto me muero mañana. Así que, entonces ahí es donde se convierte Saturno en una pesada carga. Mm. Sí, como muy autoexigente. Sí, no, y Saturno tiene este lado maniático, obsesivo, ¿no? Sí, de dar vueltas, de dar vueltas. Es el prisionero que da vueltas en su celda, ¿no? O en el patio de la prisión, ¿no? Entonces, y puede, claro, en el ámbito de trabajo, pues estas personas pueden acabar siendo un poco infumables también, ¿eh? Porque, claro, manifiestan esta rigidez, estos límites en el mundo de la cotidianeidad, ¿no? Es el que dice, the rule is the rule, ¿no? Las leyes son las leyes, ¿no? Como decían los latinos, dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley, ¿no? Eso es Saturno también en la sexta. Aquí, esto es lo que hay y de aquí no nos podemos mover, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gran lección de Saturno en las 6 es relajarse, es aflojarse, es darse cuenta que es muy bueno ser estructurado, poner límites, de algún modo cristalizar rituales, está muy bien, pero de vez en cuando hay que mostrar una cierta flexibilidad, porque la casa 6 es fundamentalmente esto, es adaptarse a lo que vaya viniendo, ¿no? Yo pienso que Saturno en la casa 6, como Saturno en todas las casas cadentes,
es complicado, lo tiene difícil, ¿no? Porque, claro, Saturno no le gusta adaptarse, Saturno quiere que los demás se adapten a él, ¿no? Saturno establece límites y a los límites, si mueves un límite, deja de ser un límite. ¿Mm? Entonces, claro, a Saturno tienes que explicarle que hay que mover los límites, que va a seguir siendo un límite, pero durante un tiempo, ¿m? Que los límites tienen que morir también, ¿no? O sea que Eh, es sí, complicado, ¿no? fíjate que la energía de Saturno es el plomo a convertir a oro, que con la adultez, los años, empiezo a disfrutar mucho más de su secuencia, de su función, ¿sí? Lo que viene a ser un Saturno en casa 6 es a que aprendas a ser autónomo, dueño de ti mismo, que pongas unos límites claros. Y lo que necesitas estar midiendo con Saturno en casa 6 es qué tanto esos límites que creé me están aprisionando y no me están dejando fluir con la misma vida. Mm. Entonces, donde está Saturno es donde siempre necesitamos estar más conscientes porque hace parte de nuestra sombra. Compulsivamente me puedo apoderar de que todo va a tener unas leyes, unos horarios. Aquí en esta casa se hace el amor a las 10 de la noche, esté o no esté. Sí, entonces, hombre, sí, entonces es como poder ajustar la vida para que fluya un poco Mm. mejor y no me quede encarcelado en ello. Y como es el plomo a convertir a oro, seguramente toda esa estructuración puede ayudar para que tenga una vida muy agradable, muy limpia, muy prolija, muy gustosa, pero todo en su justa medida. Mm. Sí, no, Saturno en las 6, yo estoy recordándome de algunos casos, ¿no? De mis prácticos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque Saturno en las 6 les puedes oír hablar súper mal de su trabajo, de este jefe, de este colega y tal, y les dice, bueno, pues cambia de trabajo, búscate. No, 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 eso no, ¿no? Y se pueden pasar 40 años en el mismo puesto de trabajo, contándote el mismo tipo de historias, pero hay esta enorme rigidez, ¿no? O cuando les cambian una pequeña cosa, le cambian la mesa un poco, le cambian, sí, le mueven el piso un poco, ¿no? Cosa que en el trabajo sucede día sí día, ¿no? Y tal, pues, lo llevan muy mal, ¿no? O cuando por ejemplo, se les muere un animal doméstico, cuando se les muere un animal doméstico, ¿no? Y tal, porque ese animal doméstico, más que el cariño que establezcan con él, es el hecho de que esa fuente de seguridad, de estabilidad que da ese animal doméstico, les falla, ¿no? O sea que sí, sí, complejo, ¿no? Pero bueno, allí donde esté Saturno, digamos, hay una gran rigidez, pero también hay una gran oportunidad, ¿no? Que es la de cristalizar lo que hay que cristalizar. Es decir, tenemos que darnos cuenta de una cosa, los planetas son funciones y nosotros decidimos cómo usamos esas funciones. Es como cuando uno tiene una caja de herramientas, uno viene al mundo y el Sol abre su caja de herramientas y dice, ahí va, mira, si tengo un Mercurio en Cáncer, tengo un Plutón en Libra y tal, están en cuadratura, qué mal rollo. Bueno, es igual, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, pero tú decides cómo vas usando todo eso. Entonces, Saturno es el gran cristalizador. Pero claro, uno no puede andar cristalizándolo todo, ¿no? Es como si te dan eh, un soplete y dices, oye, qué divertido el soplete, y vas quemando todo el mundo, ¿no? El soplete úsalo cuando tengas que usar el soplete, ¿no? Entonces, claro, no lo vas a usar para lavarte los dientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es lo que con Saturno lo que tenemos que aprender, que es un cristalizador, que hay que usarlo cuando hay que cristalizar cosas, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta de que son atributos, nuestros planetas son herramientas que la vida nos ha regalado y que nuestro Sol va a tener que ir aprendiendo a cómo usarla. O sea que no es una posición mala, Saturno en las 6, puede ser incluso fantástica, ¿no? Porque puede ser el gran cristalizador, el portador de las esencias básicas de cómo se hace tal cosa, cómo se trabaja, cómo se gestiona tal sistema y tal, ¿no? Pero él tiene que aprender también que de vez en cuando pues vamos a romper ese cristal y vamos a crear un nuevo cristal, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tienes a Saturno en casa 6, si tenías planeado ir a unas onces con unos amigos esta tarde y te llaman a decir, mira, es que no podemos, para un Saturno en casa 6 eso es el caos, pero ¿cómo? Yo ya había planeado todo. No, no importa, tranquilo. O sea,
seguramente te va a dar el tiempo para ir a hacer otras actividades, Mm, pero si te quedas en la cristalización de es que este era el plan original, pues sufres y te vas a sentir que te traicionaron y que te dañaron porque te rompieron el plan. Y la idea es un poco como fluir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que mm, pasó. mm, mm. Bueno, Bueno, ¿y tu amigo Quirón? ah, Quirón, bueno, pues fíjate que yo creo que un Quirón en casa 6 puede hacer que nos sintamos heridos de pronto con alergias, alergias a algunos alimentos, alergias a algunas personas, a algunos espacios, eh, pero esto nos puede ayudar a ser totalmente resilientes y a aprender a armar unas rutinas y unos rituales que nos permitan casi que volvernos un ejemplo para muchas de las personas que caminan un camino Ujú. similar al nuestro. Sí, Quirón en la sexta es un, ¿cómo diría yo? Es una posición curiosa, ¿no? Porque la sexta también es cómo nos integramos en el mundo. Por eso en la astrología tradicional es el trabajo, la casa del trabajo, ¿no? Que es realmente es la casa de cómo nos integramos en el mundo. Lógicamente el trabajo es la manera, yo diría, por excelencia de integración en el mundo, ¿no? Pero es mucho más amplio, ¿no? Entonces, de algún modo, con Quirón en la sexta, es un poco la persona que se ve en una situación de trabajo laboral en la que no se ve, en la que no se ve, dice, bueno, ¿cómo es que yo he terminado siendo, qué sé yo, profesor de filosofía, cuando a mí lo que me va es realmente el manejo de las armas? Y aquí estoy estudiando a Platón, a Aristóteles, a Spinoza y toda esta gente, ¿no? ¿Qué hago yo? Qué hace un chico como yo en un sitio como este, ¿no? Es un poco esta desubicación, este dolor. Quirón es el dolor y la casa sexta es de algún modo nuestra adaptación funcional sistémica a la vida. Entonces es el dolor de nuestra adaptación funcional y sistémica a la vida. Es decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo haciendo esto? ¿No? Y claro, esto se trasciende como de costumbre con Quirón también acudiendo a la casa opuesta, a la casa 12, es dándonos cuenta de que quizás tengamos que sufrir de esa adaptación que la vida nos propone, de ese camino de adaptación que la vida nos propone, para llegar a la trascendencia. Quirón ahí nos va a enseñar a trascender y puede ser. Sí, puede ser un gran maestro de trascendencia, en el sentido de que puede decir a los demás, ahora que está tan de moda, ¿no? El tema este del, es muy New Age, esto de solo trabajo en lo que me gusta, ¿no? Y tal, ¿no? Solo trabajaré aquello en lo que me gusta y tal, ¿no? Quirón en la sexta te dice, qué bobada, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es igual, trabaja en lo que te vaya cayendo, porque eso te va a permitir trascender un poco la fantasía de que realmente el papel de uno en el mundo es relevante. Yo creo que es una posición muy autocuestionadora de nuestra significación dentro del mundo, ¿no? Porque la casa sexta tiene un orgullo también, cuidado, porque viene de la casa quinta, ¿no? Que es donde se fabrica el orgullo, ¿no? Es donde se produce el orgullo. La casa sexta no está muy lejos. De algún modo, la casa sexta tiene este orgullo de yo sé hacer bien las cosas, y lo vemos, ¿eh? Es el orgullo del artesano. Veis un poco como Spielberg, por ejemplo, con sus películas, como él controlaba cada detalle del montaje. Era realmente no dejaba al montador montar la película, montaba él sus propias, prácticamente, ¿no? Es muy de casa sexta, ¿no? O Jung, ¿no? Que construyó su casa con sus propias manos. Hizo un curso para construir una torre y se construyó él su torre y él escribió su libro rojo, lo tengo por aquí y tal. Sí, aquí lo tengo, ¿no? Él escribió su libro rojo, pero él lo escribió, mira, aquí lo tengo, lo estaba leyendo. Él lo escribió prácticamente con su propia sangre, te das cuenta, por eso se llama el libro rojo. Entonces, hay un orgullo en la casa sexta. Entonces, en la casa Quirón,
de algún modo te dice, libérate de ese orgullo. No hay nada importante en lo que haces. No hay nada importante. Vete a la casa 12. Quirón se refleja siempre en la casa opuesta. Siempre. Yo diría que Quirón donde consigue expresarse es en la casa opuesta, porque claro, lo que hace es mostrarte el dolor de esa casa, ¿no? Y su remedio es de algún modo conseguir crear esta oscilación con la casa opuesta. Es una compensación de algún modo, pero una compensación yo diría muy, muy lícita, ¿no? O al menos terapéutica. Termina acercándonos a la humildad de este Quirón en casa 6. Y con esa humildad poder entender lo finitos que somos. Esto también puede ayudar a que hayan grandes sanadores allí. Los Quirones en casa 6 es ese sanador herido que ayuda realmente por la empatía que puede llegar a tener con una situación. Sí, de todas maneras, Quirón es siempre un planeta, yo creo que es el planeta más difícil de digerir, ¿no? Porque es aceptar el dolor como mecanismo evolutivo, como función. Porque es un planeta, es decir, es una función. Es aceptar el dolor como función. Y en nuestra cultura New Age, postmoderna, el dolor no tiene cabida. Hemos matado el dolor. Nos hemos deshecho del dolor. Y esto es algo interesante, ¿no? Es un poco desde el descubrimiento de Quirón se ha producido el asesinato del dolor, ¿no? El dolor físico, el dolor biológico y tal, ¿no? Entonces, fíjate que como llave de lo transpersonal, claro, como Quirón está entre Saturno y Urano, sí. Un Quirón en casa 6 es esa llave para despegarnos un poco de una visión egoica y trascender a sintonizarnos con mi trabajo a entrega de lo social o entrega del mundo entero. Urano, Neptuno y Plutón, que vienen allí. Exactamente. No, Quirón, por eso su anagrama es una llave, nos abre la llave hacia lo transpersonal, ¿no? Y Quirón en la casa sexta nos dice, tu trabajo no es tu trabajo. Tu trabajo es ya la casa 12, de algún modo, ¿no? Tu trabajo es trascender, es darte cuenta que realmente tú no organizas el mundo, que el mundo te organiza a ti. Pero claro, eso ya, y hay un dolor, y cuanto más te opongas a este proceso de darte cuenta que es el mundo el que te trabaja a ti, el mundo el que te organiza a ti, cuanto más te opongas, pues más dolor habrá. Más dolor, y entonces voy a terminar proyectando: yo soy una víctima por mi jefe, por mis trabajos, por mis empleadores, ¿sí? Y cuando estés en esa situación, date cuenta que más bien es una gran oportunidad para humildemente aprender a recibir lo que la vida te está trayendo. Sí. Bueno, y ahora Urano. Urano en las 6. Los extraterrestres. Extraterrestres. Sí. Bueno, Urano, allí donde esté, va a ser como si damos una patada a un avispero, ¿no? Es la patada al avispero. Entonces, allí donde esté Urano, y aquí en la casa 6, de algún modo, ¿qué vamos a tener? Que para integrarnos en el mundo nos va a presentar situaciones continuamente de caos. El caos es la forma, yo diría, la primera cara, la primera manifestación de Urano. Urano siempre... ¿Por qué? Porque, claro, Urano que hace, rompe el orden saturnal. Y cualquier ruptura del orden saturnal, que es del orden, que es el sistema, lo vemos ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Que ha roto el orden totalmente, el orden mundial ha quedado roto, ¿no? Y nos damos cuenta que la guerra de Ucrania se inicia con la cuadratura Urano-Saturno, ¿no? Entonces,
Urano en la 6 realmente es una posición que yo pienso que puede llegar a ser muy manejable incluso, ¿no? Porque realmente nos va a decir, mmm, mira, de algún modo tu tarea de cara al mundo, tu labor como ingeniera de mantenimiento del mundo, como sistematizadora del mundo, va a ser una labor uraniana. Es decir, vas a tener que ir rompiendo los viejos manuales de usuario. Esto es muy de casa 6, el user manual, ¿no? El manual de usuario. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Pues coges, agarras el manual de usuario y dices, ya tal, ¿no? Y con Urano en la casa 6 te dice, sí, vas a ir haciendo funcionar el mundo, pero ¿cómo? Rompiendo los viejos manuales de usuario y escribiendo nuevos manuales de usuario. Y claro, esto es una labor en cadena, porque cuando alteras un sistema profundamente, todos los demás, por repercusión, van a tener que ser alterados. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Esto que surge en las llanuras al al oeste de los Urales, que a todos nos pilla tan lejos, sobre todo a vosotros en América, decir, ¿pero qué está pasando allí? Un sitio que son millones de kilómetros cuadrados, todos planos y todos llenos de trigo y 4 ríos muy grandes y ya está, y la gente se está peleando por eso, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues sí, es eso, se altera una pequeña parte del sistema y de ahí todo el sistema se va yendo al carajo. Después, Urano en la casa 6 nos muestra eso, ¿no? Por ejemplo, que son a nivel somático, son problemas de salud que los médicos no saben resolver. ¿Por qué? Porque claro, los médicos funcionan en la base de que este sistema funciona así, este así, este así, este así, este así y ya está, ¿no? Claro, Urano te está haciendo funcionar un subsistema dentro de tus sistemas de una forma totalmente uraniana, imprevisible, nueva. Y claro, y esto está haciendo que todo el resto del cuerpo reaccione también de una forma nueva, imprevisible. Eso hace que los médicos no tengan ni puñetera idea de qué es lo que te pasa, ¿no? Las famosas enfermedades idiopáticas, ¿no? Entonces, claro, Urano lo que te está pidiendo también, porque la casa sexta es una casa a nivel personal de integración entre el cuerpo, la psique, las emociones, el espíritu y todo esto es la casa de integración personal. Te está pidiendo que hagas una nueva integración. Que de alguna manera des una patada a la vieja integración. Esa patada pues, puede surgir de muchos sitios, puede surgir de tu cuerpo, puede surgir de tu psique, puede surgir de tus emociones, depende de en qué signo se encuentre, ¿no? Si está en un signo de agua va a ser una componente emocional, en un signo de aire va a ser mucho más mental, psíquico, y así sucesivamente. Si está en un signo de tierra probablemente sea mucho más físico, más somático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero allí, desde ese elemento, dentro de tu cuerpo va a surgir el desequilibrio que obligue a reequilibrarlo todo, de nuevo. O sea que es complejo, pero al mismo tiempo nos enseña a que tienes que vivir desde el desequilibrio. Tienes que conseguir equilibrios a partir de desequilibrios. Sí. El caos, sí, El caos. una locura. Son muy dados, un Urano en casa 6 tienen también gran inspiración para sacar a la luz muchas cosas que otras personas no serían capaces de realizarlas, de hacerlas. Eh, También los veo con las dietas más extrañas, más raras, comiendo cosas que uno dice, pero ¿qué es eso? Sí. Y los veo también haciendo unos trabajos muy originales, muy únicos, diferentes, salidos de todo contexto. Eh, sí, también con un tema con el sistema nervioso, ¿no? Es como si fueran eh, muy ansiosos por querer sacar y aterrizar la creatividad en el mundo. Y eso, pues, no es tan fácil. Por lo tanto, también los veo muy con una insatisfacción con las creaciones que logran hacer. Nunca nada es perfecto, nunca nada es suficiente. De toda esa gran inspiración que tenían y cómo lo aterrizaron. Sí, con Urano en la casa 6 lo que uno no puede esperar es tener una vida de me levanto a tal hora, desayuno mi mismo café, voy al tal cual. No,
Urano en la casa 6, tus rituales van a ser rituales uranianos, es decir, cada día uno diferente. Pero bueno, en el momento en que uno ha contactado con esa realidad, con ese planeta, te dices, coño, pues tengo Urano en la casa 6, eso significa que no voy a tomar 2 veces el café en el mismo sitio, que no voy a trabajar 2 veces de la misma cosa, de la misma manera, pero bueno, pues sabemos que allí donde esté Urano es eso lo que hay, ¿no? Es decir, que mi cuerpo no va a ser la manera en que me integro mi cuerpo con mi psique, con mi tal, con mi cual, lo que tú decías, ¿no? Las dietas completamente uranianas. Bueno, pues quizás tengan un sentido para estas personas, porque se dan cuenta que hay algo en su cuerpo que no funciona como los demás y dicen, entonces tampoco me puedo alimentar como los demás, ¿no? Entonces, bueno, quizás con Urano hay que tratarlo con una mezcla, yo diría, de precaución, pero también de respeto. ¿Por qué? Precaución, ¿por qué? Porque Urano es la locura. No nos hagamos ilusiones. Urano muchas veces nos lleva a la locura. Entonces hay que tratarlo con precaución, pero tenemos que tratar un poco de mantenerlo a raya, ¿no? De Saturnizarlo. saturnalizarlo, un poco, cortarle las pelotas un poco, ¿no? Pero hay que tratarlo con respeto, porque Urano nos está mostrando los nuevos caminos a seguir, ¿no? Entonces, en inglés hay un dicho, ¿no? Que refleja muy bien a Urano en la casa 6, que dice, there is method in my madness. O sea, hay un método en mi locura. Que creo que es de Shakespeare. Dice, hay un método en mi locura. Entonces, Urano en la casa 6 es eso, es el método que hay en la locura. En la locura hay un método, ¿no? Esto lo saben bien los psicoterapeutas, los cuidadores digamos, de personas que están un poco así y tal, que realmente muchas veces hay un método en esa locura, hay un orden dentro de esa locura, ¿no? Y con Urano la sexta es lo que tenemos que encontrar, el orden dentro de esa locura. ¿Mm? Claro. Y fíjate que como todos los seres humanos habitamos en un cuerpo mamífero, el animal mamífero sí necesita de unas rutinas, saber que en la noche dejé mi cepillo de dientes ahí y que mañana en la mañana lo voy a encontrar de nuevo ahí. Eso genera una contención. Y Urano en casa 6, lo compulsivo ahí es que todo eso se desorganiza. No tengo horarios de sueño, no tengo horarios de alimentación y entonces eso hace que empiece a sufrir de una gran ansiedad interna. Por eso hay que castrarlo de alguna forma con Saturno, porque ya Mm. nacimos en un cuerpo humano, no somos seres espirituales allá que están en el éter, sino que estamos aquí encarnados y como estamos encarnados necesitamos ordenar esa sustancia, de lo contrario nos volvemos un caos en toda nuestra vida. Entonces, sí, compulsivamente Urano desorganiza todo, pero está en un cuerpo mamífero. Tratemos de por lo menos tener algo que me dé eh, una higiene del sueño, de alimentación corporal, que me ayude a mantener el mamífero andando. Recordemos que nuestro mamífero es la mascota más importante, es la que habitamos. Podemos darle a nuestros perros muchas cosas, sacarlos a caminar y todo, pero no nos damos a nosotros mismos. Resulta que esta es la mascota más importante que necesitamos cuidar y proteger. Con Urano allí a veces nos podemos pasar por alto todo esto. Mm. Totalmente. Bueno, a Neptuno, hablando de otro tipo de locuras. No, Neptuno en la sexta es una posición muy paradójica para mí, ¿no? Porque claro, la sexta es el cómo conseguimos este equilibrio interno, un equilibrio dinámico, cambiante, esta funcionalidad, porque conseguimos ser funcionales si estamos en equilibrio interno, ¿no? La casa sexta es todavía una casa que no es social, está justo a punto de entrar en lo social, ¿no? Pero es una casa donde culmina todo el proceso de elaboración de la persona, es donde conseguimos ya integrar todo lo que es una persona para ya pasar a la séptima, ¿no? Entonces, este proceso de integración personal que es tan delicado y que es tan sensible, cuando está albergando a Neptuno, ahí es complicado, porque claro, Neptuno es el planeta que abre las compuertas, abre los diques.
Y de algún modo dice, inunden los océanos esta ciudad bien organizada, ¿no? Dilúyanla. Sí. Diluyan el orden y todo esto, ¿no? Entonces, claro, ahí la persona con Neptuno en la sexta es como un poco como las ciudades holandesas, ¿no? Que están ahí frente al mar, frente al océano, pero por debajo del océano. Y que si de algún modo esos muros, esos polders que ellos llaman, ¿no? Se vienen abajo, claro, es entre el océano y se lo lleva todo por delante. Es vivir con este miedo, es un poco, es la hipocondría. La hipocondría es mucho Neptuno en la casa sexta, es decir, salgo al mundo y Dios, cielo santo, mira cómo es el mundo, está lleno de virus, de bacterias, de peligros, de que si el COVID, que si la fiebre del mono, la viruela del mono, el tal, el cual, y tal, ¿no? Y eso, ¿no? Y ves eso, ves la gente todavía con las mascarillas, ¿no? Los barbijos por la calle. Y tal, esto es Neptuno en la sexta, ¿no? Es decir, ¿y si me contamino? ¿Y si me tal? Porque claro, son muy conscientes con Neptuno en la sexta de que realmente ellos viven como esa ciudad rodeada de océano y por debajo del océano, que basta con que haya un día de temporal para que la ciudad quede arrasada, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo tenemos que conseguir integrar ese Neptuno en la sexta. ¿Cómo? Pues yo pienso que es dándonos cuenta de que de algún modo tenemos que integrar ese hecho, que es el hecho de que todos vivimos realmente en esa ciudad rodeada de océano, ser consciente de eso, incluso encontrar inspiración en eso, para seguir viviendo el día a día, ¿no? Y puede ser, como todo lo neptuniano, una fuente de enorme entrega, de enorme disolución, de desidentificación, que puede ser una muy buena cosa, ¿no? De hago esto, pero lo hago desde una posición totalmente no egoica. Lo hago como un acto de entrega. Trabajo bien, santifico, sacralizo mi trabajo, mis rituales, pero sé que en cualquier momento puede llegar al océano y llevarse todo esto. Pues bueno, es igual. De algún modo realizo esto como una ofrenda a ese océano, que me encuentre el océano haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y luego que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y también de integrar un poco lo neptuniano dentro de lo cotidiano, que es darle un sentido, puede ser fantástico, porque puede acabar dando un sentido mágico a todo lo que hacemos. Neptuno es el gran mago, ¿no? Entonces, hacer que todo lo que hacemos refleje a ese océano que nos rodea, porque así cuando venga el océano ya nos pillará prevenidos, porque ya hemos integrado, ya hemos metido el océano dentro de la psique de la ciudad, ¿no? En fin, algunas ideas. Sí, sí, es que pues es despicianizar a Neptuno, porque es que es muy difícil, es brumoso Neptuno, es poco claro, es inspiración viva en una casa que es de la técnica, del aterrizaje de los hechos. Por lo tanto, pues por supuesto pueden existir allí grandes inspirados, artistas inspirados que abran las puertas del cielo a través de su poesía, de su mística, del misterio que dan. Eh, pero como es tan difícil crear esas estructuras que permitan aterrizar toda esa imaginación, normalmente nos volvemos paranoicos. Tú mencionabas precisamente en el video pasado que hiciste de cómo las defensas eh, miran quién es el bueno, quién es el malo y se ponen en defensa. Eso es un poco también la casa 6. Al estar Neptuno allí es como no logro ver de quién defenderme y puedo terminar es autoagrediéndome, creyéndome que yo soy la amenaza, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con estas enfermedades autoinmunes. He visto, por ejemplo, con Neptuno en casa 6 también muchos temas de alergias, porque me cuesta tanto la aridez del mundo, la dificultad, lo denso del mundo alrededor,
que me vuelvo alérgico a todo, a los alimentos, al aire, al polvo, al polen, en fin, ¿sí? Porque estoy como defendiéndome de lo que no sé. Por eso esa paranoia que tú mencionabas de seguir con el tapabocas, seguir con, porque con Neptuno allí es como si siento la amenaza contundente de ese inconsciente colectivo que me va a arrasar y me va a diluir. La gran solución para estos planetas transpersonales en las 6 es, volvemos al tema, estamos encarnados en un mamífero, entonces como centrémonos en que somos seres humanos biológicos y actuemos en pro de ello, porque con Neptuno también nos quedamos en que todo debería ser más angelical, más sano, más puro, más... Y eso no existe. Acá en la vida real los buenos pierden, los malos ganan. O sea, necesito aterrizarme. ¿Sí? Bueno, pero finalmente ese Neptuno vamos a tener que manifestarlo de algún modo en nuestra vida cotidiana, en nuestra integración. Allí donde está Neptuno en nuestra carta natal es allí donde vamos a contactar con lo que es infinitamente más grande que nosotros, con aquello frente a lo cual todos los mecanismos del ego, todos los mecanismos de la psique ya no funcionan, ya estamos hablando de otras dimensiones, ¿no? Entonces, de algún modo, tenemos que dar cabida, sí, saber que efectivamente ganan siempre los malos. Yo diría que ganan en primer análisis ganan los malos, ¿no? A pesar de que la gente me critica mucho, dice soy muy pesimista y tal, yo no me veo reflejado por estas, porque yo realmente pienso, quizás sea ingenuo, pero yo creo que no, que el bien siempre acaba ganando. Pero acaba ganando cuando uno analiza ya en segunda, en tercera derivada, cuando uno analiza con mucha perspectiva histórica. Yo creo que sí, que el bien acaba ganando, pero no en los primeros días, no en los primeros días, no justo después de la batalla. No es como en El Señor de los Anillos, en que los elfos y los hobbits derrotan al ejército de orcos y tal, y que ya todo, de repente ya todo funciona bien en el mundo. Sabemos que no es así, ¿no? Entonces, y lo vemos incluso en nuestra historia, ¿no? Que derrotamos al nazismo, pero sigue habiendo nazis. De hecho, un renacer del nazismo y del supremacismo. Lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pero a largo plazo, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, con Neptuno en la casa sexta, nos está diciendo esto, nos está diciendo, sí, en el día a día ganan los malos, pero uno tiene que mantener esta visión, yo diría, cósmica, de que al final, pues no, al final no van a ganar los malos, porque ¿qué es lo malo? Lo malo, digamos, es el oponerse al movimiento del universo, el oponerse al fluir del universo, ¿no? Que es un fluir de crecimiento de conciencia, de evolución colectiva. Y entonces, Neptuno nos dice eso, dice, al final todo va a ir bien, pero lógicamente, así en primera instancia, no. Primera instancia. Yo creo que los transpersonales están más allá de Saturno y nuestros juicios son siempre saturnales. Lo juzgamos en el tiempo. Queremos que mi partido ha ganado, ya todo va a ir bien. No, todo no va a ir bien, va a llevar mucho tiempo, ¿no? Lo vemos en América Latina ahora mismo, ¿no? ¿Cuándo se considerarán los derechos de los indígenas? ¿Cuándo se producirá un desagravio? ¿Cuándo se producirá un reencuentro fraterno? Se producirá, pero no va a ser mañana, ¿no? Entonces, Neptuno, de algún modo, como todos los transpersonales, Neptuno concretamente, que es la compasión, nos dice, hay que esperar, todo irá bien, mientras Neptuno en la sexta nos dice, mientras vayamos incorporando estos elementos mágicos, ¿no? De algún modo, en nuestra vida cotidiana. Y ya para dar... José Alberto, y es que fíjate que cuando entramos con Neptuno, es que se pone más difícil el tema porque como no tiene ciclos humanos, Urano alcanza a tener un ciclo humano de 84 años, más o menos, genera un sello personal con una vida, pero Neptuno arranca con 168 años en toda una ronda, por eso esto que decías de que seguramente el bien sí va a llegar, pero en unos ciclos mucho más amplios, no alcanza una vida para entender lo que es el trabajo que se estaba haciendo allí.
Neptuno y Plutón. Plutón también mucho más, ¿sí? Entonces, fíjate que, ¿qué sucede y qué efecto genera esto por no tener toda la percepción humana, no tener toda la conciencia humana para todo un ciclo de Neptuno? Que nos desilusionemos. Neptuno en casa 6 es una fuente de desilusión constante, porque me había hecho unas expectativas con un análisis de una visión parcial de mi tiempo humano, en donde los resultados no generaron lo que esperaba. Y entonces entro en una gran decepción, desilusión, por ahora, mientras no nace el ser humano que logra tener 168 años de existencia, que dicen que ya nació, pero bueno, ¿sí? Hasta ahora solamente podemos ver parcialidades y en esas parcialidades tenemos muchas desilusiones, desmitificaciones. Sí, no, efectivamente, lo vemos con los ciclos de Neptuno, ¿no? Ciclos Neptuno-Saturno, ¿no? De los que hablaré ahora en Palma de Mallorca, que corresponden, por ejemplo, con el nacimiento de la idea del socialismo, ¿no? De la elaboración del primer manifiesto comunista y todo esto. Pero esto hace ya ciento y muchos años de todo esto, y es ahora cuando empezamos a ver en ciertos países occidentales la adopción de algunas de estas ideas, ¿no? La seguridad social, la protección de la infancia, de la vejez, la enseñanza gratuita, todo este tipo de cosas que son ideas que vienen de aquello, pero han tardado casi que 200 años y todavía no están extendidas a nivel mundial, ¿no? Solo algunos países, digamos, occidentales y avanzados comienzan a integrarlas. Es decir, que efectivamente allí donde esté Neptuno, take it easy, tómatelo con calma, porque son ciclos larguísimos, claro. Sobre todo Neptuno, son ciclos de esperanza, son ciclos de compasión y tal, que van a llevar tiempo, van a llevar tiempo. Porque, claro, Neptuno lo que hace es disolver barreras, pero algunas de esas barreras tienen que ser disueltas. Claro, la barrera del racismo, del sexismo y todo eso son barreras que hay que disolver, que son barreras saturnales, cuidado, ¿no? El que dice el hombre es superior a la mujer, el blanco es superior al negro, todo esto. Hoy en día ya nos damos cuenta, no, esto no puede ser. Neptuno ha hecho su trabajo, ha ido disolviendo estas barreras, pero lleva tiempo, efectivamente. Esto hay que entender en la astrología mundial, que son ciclos que llevan mucho, mucho tiempo y que la historia humana evoluciona siguiendo estos ciclos, por supuesto, pero con lapsos enormes de tiempo. Y Plutón. Bueno, Plutón, Plutón siempre, allí donde esté Plutón es allí donde sale el demonio que está enterrado bajo tierra, ¿no? Es donde se manifiesta, es decir, en términos psicológicos, es donde se manifiesta aquello que está profundamente mal, aquello que está profundamente desequilibrado. Entonces, claro, con Plutón en la sexta, cuidado, allí donde tengamos Plutón es donde de algún modo se abren las fauces del infierno, esa grieta en la tierra por la que Plutón captura a Perséfone, y por ahí es donde él sale en su caballo negro y se manifiesta, ¿no? Y se oye un gran grito y todas estas cosas, ¿no? Es muy, muy dramático, ¿no? Entonces, claro, Plutón en la sexta va a manifestar estas grandes, yo diría, traumas, problemas, males psicológicos, como en el proceso de integración personal y en la salud muchas veces. Pero siempre, con Plutón en la sexta, siempre tenemos que buscar causas subyacentes, profundas. Una simple, yo diría, si agarras una, ¿cómo te diría yo? Incluso una enfermedad como la malaria, ¿no? Y dices, no, es que le picó un mosquito y el mosquito llevaba el bicho de la malaria
y tal, y ya está, una explicación científica. Dice, no, pero es que con Plutón en la sexta hay una realidad subyacente a todo. Eso es mucho más complejo que un mosquito picándote. Ahí hay algo que se está manifestando y algo que viene de muy abajo. Con Plutón, allí donde esté, lo que se está manifestando viene de muy abajo, viene de muy atrás también, ¿no? Plutón es un poco la cola de dinosaurio que todos arrastramos, ¿eh? Y si nos miramos, todos tenemos una rabadilla, el hueso de la rabadilla, ¿no? Este de atrás del culo. Entonces, ese hueso de la rabadilla es lo que queda de la cola, ¿no? De cuando éramos animales a cuatro patas y teníamos una cola. Y antes de eso, pues de los reptiles y los dinosaurios y tal, ¿no? Es decir, que todos tenemos esa cola plutoniana arrastrando detrás nuestro, ¿no? Y cuando aparece Plutón, de alguna manera aparece algo muy ancestral, muy viejo, muy que tiene que ver con el origen de la vida y con la angustia profunda inherente a la vida, que es la no vida, que es la muerte, el saber que la vida necesita de la no vida, necesita de la muerte, necesita de los depredadores. La vida está entretejida con la no vida, con la muerte, con la destrucción, con el colapso, con el compostaje, con la putrefacción. Entonces, todo eso está expresando procesos de compostaje, de putrefacción muy profundos que de repente salen a la superficie y que van a salir como forma de desequilibrio sistémico en nuestro cuerpo. Por eso ahí hay siempre con Plutón en la sexta, no hay que quedarse en la casuística, en los síntomas externos, sino que hay que buscar muy, muy abajo, muy, muy adentro. Pero normalmente hay causas subyacentes profundísimas a nivel del sistema familiar, sobre todo muchos del sistema familiar, de comunidades que han sido masacradas, ¿no? Como los judíos, los gitanos, los afroamericanos, todo esto, ¿no? Los indios, ¿no? Entonces y ahí vienen muchas cosas plutonianas de ahí atrás, ¿no? De tu pasado étnico, cultural, etcétera, etcétera, por no hablar ya de la familia, de los padres, de las guerras y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Plutón en la sexta tiene mucho que ver con estas manifestaciones psicosomáticas de viejos, viejísimos traumas, ¿no? Pero al mismo tiempo, de algún modo, Plutón nos da también la capacidad de sanar estas dolencias y muchas veces sanarlas como se sana lo plutoniano, que es bien conocido, ¿no? Es bajar al infierno, es bajar al infierno con Mercurio, normalmente con Mercurio, pero con muchos regalos de los dioses también, y mirarle a los ojos a Plutón y resignificar todo eso, hacer lo que los psicólogos llaman el proceso de actualización, ¿no? Actualizar ese trauma, que es sacarlo a la luz y desmontarlo, deconstruirlo, darnos cuenta que ya, sí, que ya fue aquello terrible, pero ya no existe el monstruo. Los monstruos plutonianos, una vez que se muestran a la luz, dejan de existir, pero hay que sacarlos hasta la luz, ¿no? Hay que hacer este trabajo durísimo de ir al infierno, que es muchas veces el proceso de terapia. Claro. Uf, sí, es que Plutón, donde está Plutón, es una confrontación. Al estar en casa 6 es donde yo necesito hacer algo con ello. Entonces es como si yo fuera un poco el chivo expiatorio de la familia que tiene la capacidad de volver a palabras, a una novela, a una obra de arte, a mi propia vida, temas que han estado rebotando en el sistema familiar y que necesitan ser recuperados, redimidos de alguna forma. Si yo no logro hacer nada de esto, Plutón en la casa 6 se me vuelve una obsesión, porque siento que el caos va a atacar en cualquier momento. Entonces me vuelvo con un TOC, con un obsesivo compulsivo a nivel de salud, de dieta, de rutinas, en donde nada se puede salir de su sitio, porque si se sale de su sitio, va a venir el caos, va a salir desde el inframundo, se va a abrir esa grieta y me va a raptar. Entonces, por lo tanto, tengo una gran paranoia de que las cosas estén bien ubicadas en su sitio y que no se salgan de control ni de poder, ¿sí? Pero la invitación, más allá de todo esto, es a que encontremos herramientas
artísticas para dar una expresión, para darle voz a los ancestros, a lo pasado, para ayudar a ese compostaje que tú mencionas y sacar nutrientes, porque sin duda alguna donde está Plutón es ese urobolus, donde la serpiente que se muerde la cola. Es un proceso de transformación, de renovación, pero también es donde podemos renacer y podemos hacer una nueva historia de ahí en adelante. Sí, Plutón en la sexta tiene similaridades también con Plutón en Virgo, ¿no? De algún modo es el poder del trabajo, es el poder del ritual. Por eso Plutón en la sexta o Plutón en Virgo, ¿no? Aunque son cosas diferentes, a veces se conjugan de forma muy similar, ¿no? Es un poco el poder del ritual. Darte cuenta que la camisa que te pones no es, no es banal. Plutón es lo contrario de lo banal, de lo superficial, ¿no? Entonces, pues si he elegido poner una camisa lila, realmente estoy tratando de pasar un mensaje muy fuerte, muy revolucionario, muy transformador, que no sé cuál es, no sé por qué me he puesto la camisa lila, ¿no? Pero bueno, digo, pero seguro de que luego si me agarra mi psicoterapeuta y me dice, sí, te pusiste la camisa lila por esto y por aquello y tal y cual, ¿no? ¿Entiendes? Es, ¿no? Y es realmente Plutón en la sexta va a través de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas, va a revolucionar el mundo. Es el poder de lo pequeño. Plutón ya de por sí es el poder de lo pequeño, pero en la casa sexta es el poder de lo pequeño actuando a través de las pequeñas cosas, ¿no? Plutón en la casa sexta es sí, el poder que tiene el echar unas gotitas de cianuro en tu café con leche, por ejemplo. Y dice, pero si solo me cayó una gotita, y dice, pero esto le mató. ¿Entiendes? ¿No? Es realmente... y claro, Plutón en la sexta también es un poco como Plutón en Virgo. Date cuenta, esta generación con Plutón en Virgo, lo increíblemente insoportables que pueden llegar a ser en el mundo del trabajo. El perfeccionismo, realmente llegan a extremos de dramatismo increíble, ¿no? Que hay que hacer las cosas así y de esta manera, que realmente les va la vida, ¿no? En hacer las cosas de esta manera tan concreta y todo esto, ¿no? Entonces, es realmente porque de algún modo son conscientes de que el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, Plutón en la sexta también, ¿no? También con Plutón en la sexta lo he visto también mucho con Plutón en Virgo, es gente que acaba también teniendo trabajos que aborrecen totalmente. Plutón en la sexta, trabajos horribles, pero terribles. O pueden llegar a crearse situaciones que lleguen a crear situaciones terribles en su trabajo, ¿no? Y a veces incluso necesitan enfermar gravemente para dejar un trabajo. Yo conozco a alguien muy bien que tuvo que enfermar, casi morir para dejar un trabajo. Casi morir para dejar un trabajo. O sea que eso es Plutón en Virgo, ¿no? O Plutón en la sexta también puede ser esto. Hay algo muy, muy dramático, muy tal, y tienes que pasar un poco por esa. Realmente Plutón en la sexta te lleva a la muerte en tu entorno de trabajo. Te va a llevar a la muerte y te va a exigir de algún modo enfrentarte a la muerte y ahí ya tomar una decisión. Claro. Fíjate que es que como Plutón es el alma selvática, esa que nos defiende de que el tigre no nos haya comido cuando vivíamos en la jungla. Entonces, tener a Plutón en casa 6 también es sentir cierta paranoia con los compañeros de trabajo y es como sentir que se están confabulando. Pero es una mente paranoica, más allá de los propios hechos, porque además finalmente creamos en lo que creemos. Si creemos que nos están haciendo un daño, terminamos viendo ese daño que nos están haciendo. Bueno, Juan Carlos, es que a veces sí que se están confabulando. Te digo yo, con Plutón en Virgo. A veces sí que se confabulan contra ti. Pero es porque de algún modo, de forma inconsciente, llegas a crear situaciones tan cargadas, tan intensas, que por razones obvias desean librarse de ti también. Eso
visto desde la distancia que da el tiempo, te das cuenta, ¿no? Pero claro, Plutón en la sexta es un compañero de trabajo. ¡Wow! Sí, Yo creo a que tope. sí, tendrían que pagar el doble a la gente que trabaja con ellos, ¿no? Tendría que ser un plus, una especie de plus laboral. Sí, José sí. Alberto, siempre se nos ha olvidado o se nos ha pasado los nodos. Los nodos. ¿Algo que decir del nodo norte y nodo sur? Bueno, los nodos para mí, yo soy un astrólogo muy minimalista, ¿no? Entonces, de alguna manera me he liberado del karma y de estas cosas, ¿no? Que, cuidado, yo he visto analizando cartas, o sea, cartas, sistemas familiares, que efectivamente hay muchas veces una transferencia importante de material psíquico a través de los nodos. Es muy común que haya aspectos nodales fortísimos entre padres e hijos, ¿eh? Pero yo diría que esto no es karma, esto es dinámica, pura dinámica familiar, intrafamiliar, ¿eh? Entonces, los nodos son, y esto justo hablábamos antes de empezar el vivo, ¿no? De cómo el nodo realmente se rasga el velo. Se rasga el velo se rasga y al rasgarse el velo, pues sí, claro, si hay uno o dos planetas cruzando los nodos en ese momento, como nos ha pasado hace unas semanas, pues claro, ahí se van a mostrar con una pureza total, ya no tenemos el velo delante de los ojos, esto, boom, es decir, es un punto de entrada de experiencia evolutiva brutal. Nos mete en la medicina sin excipiente, nos mete en el principio activo puro, ¿no? Como hemos visto estas semanas con Urano-Marte, ¿no? Es ¡pam! Nada de excipiente, nada de disolvente, es el principio activo puro y duro de Marte y Urano, ¿no? Entonces, los nodos es eso. Si tú tienes el nodo en la casa sexta, el nodo norte sobre todo, que es por donde te comes a esa experiencia, pues va a ser que las experiencias que te entren o que sean determinantes, porque aquí donde tenemos los nodos es donde suceden experiencias que de alguna manera determinan nuestro camino evolutivo, van a suceder en ese área. Si lo tienes en la casa sexta, pues van a suceder en el área de experiencia de la casa sexta, ¿no? Que es la integración personal. La casa sexta básicamente es yo me integro personalmente para poder integrarme en el mundo. Básicamente es eso, es decir, integro mi psique, mis emociones, mi espiritualidad, mi cuerpo. Me doy cuenta que no son sistemas disjuntos, sino que son un solo sistema digamos, con diferentes tipos de manifestación, de vibración, porque si yo no me he integrado, no me puedo integrar en el mundo. Es la lección de la casa sexta. ¿Quieres integrar en el mundo? Intégrate tú misma o tú mismo, porque si no, no vas a ser de ayuda. Es que es muy fácil en el mundo del trabajo, lo hemos visto 1000 veces. Si tenemos un colega o una colega que no está integrada, o sea, que está hecha polvo, no va a trabajar, no va a funcionar bien. Como se dice aquí en España decimos, al trabajo se viene llorado, que de alguna manera refleja esto, ¿no? De que ya viene sin problemas emocionales, el trabajo se viene a trabajar, uno ya viene integrado, uno no viene al trabajo para resolver sus problemas personales, es decir, uno no sale al mundo para hacer que el mundo funcione si uno no ha sabido hacerse funcionarse a sí misma, lo primero. O sea que esto es la casa sexta. Entonces, el nodo norte en la casa sexta es simplemente las experiencias que van a cambiar tu vida, van a tener mucho que ver en cómo te integras, cómo integras tus emociones, cómo integras tu espiritualidad, cómo integras tu mente con tu cuerpo y todo eso. Claro, ¿cómo se manifiesta todo esto? A través de enfermedades psicosomáticas de nuestro cuerpo, que es lo que vemos. Porque si si yo te digo, Juan Carlos, enséñame tus emociones, ya, pues, no lo sé, no, tu mente, no sé. Pero claro, pero la estamos viendo, la vemos a través de tu rostro, a través de tu cuerpo, claro, porque el cuerpo al final deja traslucir todo, hacemos la integración a través del cuerpo. En el cuerpo es donde se integra todo, ¿no? Entonces, ahí, por eso, esta persona, pues lógicamente va a sufrir, pues, momentos de desintegración, de enfermedad psíquica, de depresión, de esto, del otro, ¿no? Y a través de eso va a ir evolucionando. Sin duda, el nodo norte allí es como la invitación a ser más autónomo, más dueño. Es que ese ejemplo que pusiste, llegamos a trabajar ya llorados. Eso es genial. O sea, un nodo norte en casa 6
necesito aprender a integrar mi propia sustancia, a ser dueño de mí mismo y posteriormente entrar en contacto con nosotros, con todas unas dinámicas que se generan a nivel de lo laboral, de la salud, de la interconexión con los otros. Allí es donde se rasga ese velo. Qué buena descripción, sí. Y el Nodo Sur, pues finalmente lo que me está invitando es lo contrario, a salirme de ese enconchamiento de que soy solamente yo el que puedo llegar a ser, a construir, el que puedo determinar de mi vida y a integrarme más con el todo, que es el Nodo Norte en Casa 12, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, hemos estado casi 2 horas. Casi 2 horas. Madre de Dios. Esto sí es un trabajo de casa 6. Aquí se ven los dos Virgo trabajando duramente. Terrible, terrible. Yo creo que ya de esta ya la gente ya no va a ver ningún vídeo nuestro más, pero va a decir, pues, son 2 horas, como las antiguas películas de 2 horas, ¿no? Que ya nadie aguanta 2 horas viendo nada. Pues aquí van aguantando casi 700 personas en vivo. Mía. Es de agradecer, es de agradecer. Bueno, este video después lo porciono según la casa, según cada planeta en cada Sí. casa 6. Tenemos para los próximos años. José Alberto, un feliz cumpleaños, querido amigo. Que la vida te traiga toda esa prosperidad y este renacimiento tan hermoso. Seguramente vas a cumplir con Luna en Acuario, conjunción Saturno. Mi favorito. Exacto. Mi favorito. Un año muy constructivo. Bueno, un abrazo a todas y a todos que nos estáis escuchando, a ti, Juan Carlos, que te voy a ver dentro de unos días en vivo y en directo, y ya está, la próxima entonces. Ya nos tenemos a 15 días de reunirnos en Mallorca. Un gran abrazo, José Alberto. Un Hasta abrazo a pronto. todas. Gracias a todos nuestros oyentes. 2 horas ahí.